¿Te preocupas muchísimo por la muerte, ya sea la tuya o la de tus seres queridos? Tus pensamientos sobre la muerte son constantes, te provocan un nivel de ansiedad que afecta tu vida y te impide disfrutar del presente. Quédate en este video, hoy te hablaré de ese miedo a la muerte que no te deja vivir. Te contaré qué lo puede haber causado, cómo se manifiesta en diversos trastornos y cuáles son las estrategias psicológicas que utilizamos en terapia para manejarlo. Lo primero que debo decirte es que el miedo a la muerte es algo muy humano. Las personas experimentamos algún nivel de ansiedad, de miedo al pensar en nuestra propia muerte o en la muerte de nuestros seres queridos. Y la verdad que este miedo es adaptativo. Ayuda a que evites situaciones peligrosas y te invita a tomar decisiones saludables. Sin embargo, y si estás en este video, creo que el nivel de ese miedo ya no es tan adaptativo, sino que se ha convertido en un problema. Y es que se convierte en un problema cuando es un miedo excesivo y persistente que interfiere en tu vida diaria, en tu bienestar emocional. Antes de continuar, quiero decirte algo. Ten en cuenta que quizás mis ejemplos, el escucharme hablar del tema, hagan que se presenten más en ti esos pensamientos intrusivos sobre la muerte, que aumente aún más tu nivel de ansiedad. Entonces, mira este video con discreción y si este miedo está haciendo que dejes de salir de tu casa, si tu nivel de ansiedad es muy elevado y te hace evitar a toda costa diferentes actividades, te pido que busques ayuda psicológica de un psicólogo clínico con experiencia en ansiedad. Ahora, continuando, sé que si has hablado de esto con alguien más, si te has atrevido a hacerlo, has recibido todos nos vamos a morir, todos le tememos a la muerte de alguna otra forma, o ya deja de pensar en eso, estás vivo y eso es lo que importa. Lo que no se imaginan estas personas cuando te lo dicen es que esto es cero fácil para ti. Recuerdo una paciente que me decía que este pensamiento de que iba a morir era constante. Cuando le pregunté sobre cuántas veces pensaba en esto al día, me dijo mínimo 2 veces por hora, lo tenía súper claro. Y luego me explicó, mira Maggie, yo salgo de mi apartamento y tengo que bajar unas escaleras para llegar al ascensor. Ahí estoy imaginándome cómo voy a caer por las escaleras y me moriré. Luego tengo que tomar el ascensor porque vivo en un piso 11. Entonces, al entrar al ascensor, me estoy imaginando cómo ese ascensor se va a descolgar y cómo moriré en el ascensor. Luego, al salir de mi edificio, debo cruzar la calle. Imagino cómo un carro me atropella, me muero, me imagino mi funeral, mi familia llorando y pues llego a mi oficina y no sé cuántas veces he pensado en esto. Y yo sé que fuera de pensarlo, es todo lo que eso significa emocionalmente. Todos esos pensamientos que surgen sobre el pensamiento, todo ese dolor que significa imaginar esas imágenes, hasta un punto en el que dices, ¿sabes qué? Es mejor no salir de casa porque no aguanto más. Y pues acá te digo, la línea entre el miedo normal y uno patológico pues es delgada, pero generalmente se considera problemática cuando provoca una ansiedad intensa y prolongada, interfiere con las actividades cotidianas, conduce a evitación de situaciones, personas o lugares asociados con la muerte, se asocia con pensamientos obsesivos y preocupaciones constantes sobre la muerte. Mira, en psicología el miedo a la muerte se clasifica como tanatofobia. Este término proviene del griego thanatos muerte y phobos miedo. La tanatofobia se puede manifestar de diversas maneras. Incluye estas dos, ansiedad por la propia muerte y ansiedad por la muerte de otros. En la ansiedad por la propia muerte es ese temor a morir, al proceso de morir o a lo que ocurre después de la muerte. En la ansiedad por la muerte de otros es esa preocupación excesiva por la muerte de tus seres queridos que puede llevar a comportamientos de protección excesiva o a evitar situaciones que recuerden de su mortalidad. Por otro lado, el miedo a la muerte puede tener múltiples orígenes. He trabajado con pacientes que ubican el inicio de este miedo desde su infancia ligado a la muerte de un ser querido, de una mascota o por haber presenciado un accidente en donde no se dio el acompañamiento de los adultos de la manera indicada, ya sea porque los adultos estaban también afectados por la situación, porque creyeron que no era necesario abordar el tema, eso de es muy chiquito, ni siquiera lo entiende, o porque culturalmente es algo de lo que no se habla. Eso de es un niño, ¿cómo le vamos a hablar de la muerte si está tan pequeño? Y por otro lado, distingo otro grupo de pacientes que su miedo a la muerte no inicia desde la infancia y responde más a experiencias traumáticas de la adultez.
muertes de seres queridos, ya sea de manera repentina o en procesos largos de enfermedad que llevaron a la muerte. También por haber enfrentado una situación de peligro extremo o haber presenciado un accidente. Y aquí lo importante, te digo, son dos cosas. Uno, cualquiera que sea el origen, el tratamiento psicológico te ayudará. Y dos, identificar esa causa y trabajar en procesarla es muy necesario para el éxito del tratamiento. No es lo único. Pensamos que solo el saber lo que causó y trabajarlo hará que la ansiedad por la muerte se vaya y deje de ser problemático, pero no. También se requiere trabajar en qué, a niveles de procesos cognitivos, en qué, en conductas que mantienen la ansiedad, en qué más, en los mantenedores. Bueno, y otro aspecto bien importante aquí es que la ansiedad de la muerte puede que en tu caso esté siendo parte de un trastorno psicológico. Es que está presente en varios. Miremos en cuáles. En el trastorno de ansiedad generalizada, las personas con este trastorno pueden experimentar una preocupación excesiva y persistente sobre la muerte. En el trastorno de pánico, donde se presentan ataques de pánico a repetición, y estos a menudo incluyen un miedo intenso a morir. En el trastorno obsesivo compulsivo, en este se dan obsesiones sobre la muerte y pueden llevar a comportamientos compulsivos destinados a prevenirlas. No en todos, pero sí en algunos. En el trastorno de estrés postraumático, experiencias traumáticas relacionadas con la muerte pueden desencadenar este miedo y esta ansiedad persistente hacia la muerte. Y en la hipocondria o en el trastorno de ansiedad por enfermedad, esa preocupación excesiva por la salud y la posibilidad de enfermarse, de contraer enfermedades fatales, está estrechamente relacionada con el miedo a la muerte. Por tanto, la ansiedad por la muerte puede llegar a ser un síntoma e identificar el trastorno que estás presentando permitirá que el psicólogo clínico plantee el tratamiento adecuado para ti. Bueno, antes de seguir, asegúrate de compartir este video en tus redes sociales. No imaginas cuántas personas viven con este miedo porque no viven, lo sufren con su vida paralizada por esto y que tristemente no lo hablan o que lo han normalizado detrás de, bueno, pues al fin todas las personas le tienen miedo a algo y quizás sí, el asunto aquí es que este miedo ya rebasó hace rato su nivel normal. A ti te afecta y mucho y lo mismo le puede estar pasando a otra persona. Entonces comparte este contenido. Ahora te quiero hablar de 3 temas. Lo primero, ¿qué te está robando ese miedo? Lo segundo, ¿qué cosas nos sirven para manejar ese miedo? Y lo tercero, ¿qué estrategias aplicamos en terapia para manejar esta situación? Lo primero, ¿qué te está robando este miedo? Y seguramente me dirás, Maggie, es que lo sé cuánto daño me hace y cuánto me roba. Y quiero que aumentes la conciencia sobre esto. Quizás no te hayas detenido a analizarlo y quizás con lo que te cuente tú hagas clic y desde ese clic te plantees tomar la rienda sobre esta situación y buscar ayuda psicológica. Te cuento, el miedo a la muerte se basa, es decir, echa sus raíces en una idea y es que tú puedes prevenir de alguna manera la muerte. Y ahora que me escuchas decirlo, ves lo ilógico. Pero es sobre eso que se basa tu miedo, en la creencia de que tú puedes hacer algo efectivo para prevenir tu muerte o la de tus seres queridos. Y la verdad es que por más que te gustaría, pues esto no es posible. Entonces es en medio de esa idea, de ese prevenir, que esto pasa, que este miedo te roba cosas, te roba la capacidad de disfrutar de tu vida. Y fíjate lo irónico, tienes miedo a morir y lo que haces es alejarte de vivir plenamente. Es que es muy fuerte. Te roba el disfrute de tus relaciones interpersonales. Es que estás en una reunión con amigos y tú estás allá pensando quién de estos amigos son mis verdaderos amigos e irían a mi funeral. Pues, ¿cómo disfrutas con este tipo de ideas? O cuando se trata del miedo a la muerte de otros. Recuerdo una paciente que haciendo una actividad en terapia miró sus fotos con su familia y llegamos a una del cumpleaños de su hija. Le pregunté que cuántos años cumplía en esa foto y no lo recordaba. Es más, estaba admirada de darse cuenta de algunos invitados que aparecían en la foto pero que ella no recordaba. Pero ¿sabes que sí recordaba con lágrimas en sus ojos? Que esa mañana, cuando peinaba a su hija, buscaba en su cabeza lunares que le indicaran de un cáncer de piel que le arrebataría a su hija.
¿Ves a lo que me refiero cuando te digo que no te deja disfrutar de las personas que amas? Me decía, Maggie, me siento tan arrepentida, me he perdido de tanto por este miedo. Otra cosa que te roba es la libertad. Y esto es sigiloso, va calladito, calladito. Empiezas con ciertas cosas y luego te das cuenta que son hartísimas. Mejor subo por las escaleras y no tomo las escaleras eléctricas. Mejor no me meto a la piscina y me quedo sentada acá en la sombra. Mejor vamos a la finca en el carro, eso del avión mejor no. Y ojalá como que así se quedara. No, es que te digo que aumenta y aumenta. Y por ejemplo, si te proponen un cargo en donde te tocaría viajar a otras ciudades, tú dices no, te quita libertad y oportunidades de crecimiento. Y otra cosa que te roba, de la que de pronto no te hayas podido dar cuenta, es que te roba salud. Y es que es difícil darse cuenta porque piensas que pues justo haces todo para mantenerte con salud, lejos de peligros que te acerquen a no tener salud y a morir, ¿cierto? Pues no te has dado cuenta de algo. Este miedo a la muerte le supone a tu cuerpo un estrés constante en donde se elevan los niveles de cortisol y los niveles altos de cortisol se han relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, problemas metabólicos, trastornos del sistema inmunológico, osteoporosis, problemas gastrointestinales, depresión, problemas de memoria, cognición, enfermedades renales, mayor riesgo de progreso de ciertos cánceres. ¿Ves? Tú tratando de prevenir con esto, con este miedo a la muerte, pero lo que estás logrando es lo contrario, ponerte en riesgo. Vamos a lo segundo, ¿qué cosas no sirven para manejar ese miedo? La verdad que me impresiona la cantidad de cosas que me topo en consulta que han hecho mis pacientes para manejar este miedo a la muerte. ¿Qué pasa? Lo primero, no te juzgo porque sé que esto que haces, lo haces porque disminuye en el corto plazo ese nivel de ansiedad que sientes por la muerte. Pero que en el largo plazo, lo único que haces es aumentar esa ansiedad y hacerla inmanejable. Ahora sé que porque yo te diga que esto no te ayuda, no quiere decir que listo, Maggie, ya los dejo de hacer y los dejé de hacer. Pues ojalá fuera así de fácil. Necesitas herramientas, técnicas para dejar de hacer esto y aprender nuevas habilidades para manejarlo de otra manera. Entonces, con paciencia, no te frustres porque no es fácil. ¿Qué no te sirve para manejar el miedo? Tomar pastillas, goticas tranquilizadores, no te funciona a largo plazo. Sí, sé que te sientes mejor, pero no soluciona esto de raíz. Evitar el tema. Sí, claro, tú algo que te recuerde de tu miedo a la muerte, dices cancelado, lo evito, me levanto de la mesa, cambio de canal, evitas pensar en eso que trae lo paradójico. Te encuentras pensando aún más en la muerte. ¿Sí te das cuenta? Es que evitar el tema es prácticamente imposible. La muerte es un tema que está a la orden del día por una simple razón. Es una realidad para todos, incluido tú y yo. Una realidad inevitable. También los comportamientos de seguridad no ayudan. Claro, en el corto plazo te ayuda a ir al médico y que te diga que ya revisó todo y todo está bien. Pero como lo hablábamos hace unos días con una paciente que se la pasaba de cita médica en cita médica. Maggie, ya ni eso me calma. Piensa ella que ahora es que no la revisó bien, es que ese doctor no tiene experiencia en el tema. Y te digo, los comportamientos de seguridad se ven de muchas formas. Esta, visita al médico a repetición, pero también búsquedas en Google, seguir 10.000 cuentas de médicos en Instagram, recibir exámenes médicos y hacerlos revisar por 5 médicos más, exageración en actividades de autocuidado, ese ejercicio físico, ese comer obsesivamente saludable, ese mantener patrones de sueño obsesivamente saludables. Todo esto desde el miedo a la muerte y no por la conciencia de que hoy te traen beneficios en tu salud mental y física, no desde el disfrute en el presente, no, sino desde el miedo. También están los rituales compulsivos. Esta es otra forma muy presente en el trastorno obsesivo compulsivo que va desde la limpieza obsesiva hasta tocar ciertos objetos antes de salir de casa, decir ciertas palabras, salir solo unos días en los que hay luna, lo he visto, esperar que sean las 11:11 para salir de ese espacio seguro, lo he visto, y también vi la crisis de ese paciente cuando no llegó al recital de ballet tan importante para su hija porque ya eran las 11:15 y no podía salir.
Y por último, no te sirve el uso de alcohol o drogas. Claro, calma la ansiedad momentáneamente, pero tienes una muy alta probabilidad de terminar en un problema de adicción. Y es que no resuelve el miedo subyacente. Y vamos al tercer tema. ¿Qué estrategias aplicamos en terapia para manejar esto? Dependerá de la valoración y evaluación clínica de tu caso, de si se ha configurado un trastorno de los que te hablé. En términos generales, el tratamiento debe incluir una parte de psicoeducación en donde comprendas cómo se da y se mantiene el ciclo de ansiedad que te produce ese miedo. En cuanto a estrategias y técnicas, ya el profesional tratante revisa cuál debe integrar al tratamiento y en qué momento hacerlo. La terapia cognitivo-conductual es una terapia eficaz para tratar la ansiedad por la muerte y desde ahí se pueden incluir diferentes técnicas como la reestructuración cognitiva, eso de desafiar y cambiar pensamientos disfuncionales sobre la muerte. También está la exposición gradual, eso de enfrentar gradualmente las situaciones y pensamientos que les temes para reducir la ansiedad. Esa exposición ya se realiza en imaginación o en vivo según lo que requiera tu caso. También está el entrenamiento en habilidades de afrontamiento, aprender técnicas de relajación, manejo del estrés, entre otras. También tenemos las técnicas para la elaboración de los traumas. Ya esto te lo comenté al inicio del video. Es muy importante elaborar esas situaciones que se configuraron como causa de ese miedo a la muerte. Te digo, frente al miedo a la muerte, la terapia cognitiva conductual, yo digo, suele quedarse corta, pero es necesaria porque aborda una parte muy importante. Pero sí se requieren otros procesos de aceptación de eso interno, de esas experiencias internas y lograr que te comprometas con acciones que sean coherentes con tus valores de tal forma que logres vivir una vida con significado. Y allí te ayuda la terapia de aceptación y compromiso con técnicas que incluyen las técnicas de aceptación, eso de aprender a aceptar el miedo a la muerte en lugar de luchar contra él. Todas las estrategias de difusión cognitiva, de crear distancia entre uno y los pensamientos sobre la muerte. También están las herramientas para la clarificación de valores, eso de identificar qué es importante en tu vida y vivir de acuerdo con eso que es importante. Y por último, pero no menos importante, implementar todas las técnicas que nos da la terapia basada en mindfulness de tal forma que te ayude a mantenerte en el momento presente, disfrutarlo y reducir la preocupación excesiva por la muerte. Y aquí tenemos todo lo que es meditación guiada para enfocar la atención en la respiración y el cuerpo y así calmar tu mente. Los ejercicios de atención plena para practicar la presencia consciente en actividades diarias para reducir la ansiedad, porque te das cuenta que estás en tus pensamientos, pero no estás aquí, en esta situación que vives en tu presente. Entonces, de varias de estas técnicas, te digo, encuentras videos en mi canal y te dejo links a algunos de ellos en la descripción de este video. Y antes de cerrar, seguramente digas, Maggie, se te escapan muchas otras técnicas que yo he escuchado. Sí, es que en su mayoría todas esas otras técnicas provienen de las pseudociencias y, por lo tanto, no cuentan con la evidencia científica sólida para el manejo de estas situaciones. Por ejemplo, la hipnosis, las constelaciones familiares o el psicoanálisis. Por el contrario, estas pseudoprácticas pueden estar, escúchame bien, aumentando tu nivel de ansiedad y poniéndote en riesgo, en mucho riesgo. Si este video te ha sido de ayuda, deja un like y activa las notificaciones para que pueda avisarte de más contenidos que te ayuden a entender y a disminuir tu ansiedad. Recuerda, sí, el miedo a la muerte te está robando la posibilidad de disfrutar tu vida. No esperes más, busca terapia psicológica y recuerda, de esta salimos juntos.